en la línea telefónica Alfredo, ex consejero general del IFE y actualmente promotor de la iniciativa Ahora. ¿Cómo ves este panorama? Dinero, partidos, prerrogativas, estas propuestas constitucionales. ¿Qué análisis haces del conjunto? Ya oímos a López Obrador, oímos a Movimiento Ciudadano, vemos ahora que el PRI amplía el asunto. ¿Qué dices, Alfredo? ¿Qué se juega en este momento? Querida Carmen, buenos días y saludos al auditorio. Pues mira, creo que es un asunto que debemos abordar con el mayor cuidado posible, con el mayor análisis posible, porque tiene un conjunto de aristas que no es fácil explicar y que llevan, me parece, con mucha frecuencia a confusiones muy importantes. Lo primero que diría es que yo creo que es un asunto indispensable que exista un ejercicio de solidaridad de los partidos políticos de cara a las tragedias que hemos vivido en las últimas semanas, no solo en la Ciudad de México, sino en muchos lugares del país, en Oaxaca, en Morelos, en Puebla, en Chiapas, en muchos lugares del país, y que es indispensable destinar recursos públicos y privados, los recursos de las personas, personales, a ese esfuerzo. Esto me parece que es indudable que tenemos que hacerlo. Lo que me parece es que ese gesto de solidaridad bien puede acordarse en relación a destinar un conjunto de recursos que tienen los partidos políticos en un momento especial a unas condiciones especiales del país. Esto es lo primero que yo diría. Lo que he estado viendo, estaba escuchando contigo el Periscope, me parece, desde luego, pues una de las acciones de mayor indignidad política, Carmen, de la que yo tenga memoria, porque de lo que aquí se trata es de lucrar de una manera, me parece, ya digo, indigna, escandalosa, con el dolor de las personas. La propuesta que he escuchado, no solamente del PRI, sino de esto que se ha llamado llamar el Frente Amplio, como se termina llamando, de López Obrador y demás partidos. Me parece que es de una extraordinaria responsabilidad y en busca de lucrar políticamente. La desaparición de los recursos públicos en los procesos electorales traerían como consecuencia, en el marco del no funcionamiento de la fiscalización de los recursos de los partidos, en realidad que solamente pudiesen, digamos, contender y competir aquellas personas que tengan acceso a recursos ilimitados o a muchos recursos, Carmen. Hay un conjunto de trampas vinculadas a la idea de que los partidos no reciban recursos públicos y entre otras, la primera que advierto es esta que tiene que nos dice que lo que quiere el pueblo de México es que no haya recursos públicos para los partidos. Lo que quiere el pueblo de México es tener representantes auténticos y no al servicio de élites y no al servicio de la corrupción política y de la impunidad política, que es lo que representa este señor Enrique Ochoa que está ahora en ese Periscope, o los dos que tiene al lado. Es verdaderamente increíble que lo que propongan es que los recursos lleguen a la tesorería de la Federación, es decir, que los administre el señor Peña Nieto durante todo el tiempo, y no solo los de ellos, sino los de los demás partidos, y que ya no existan esos recursos. Un presidente que ha dado todas las muestras de ser el garante de la corrupción en el país, es ahora el beneficiario y el depositario, Carmen, de los recursos públicos que se tendrían que utilizar para la competencia política. Cuando lo que hay en juego, evidentemente, es un proceso de equidad en la competencia política, es terminar del todo con alguna posibilidad de auténtica competencia. Lo que se está proponiendo claramente, Carmen, es ir en contra de la equidad de la competencia política. Es además evidente que tratan de confundir a las personas, que tratan de hacerles una trampa, porque tratando de hablar de un ejercicio de solidaridad, se guardan de decir, por ejemplo, por solo citar un ejemplo, Carmen, los 9,000 millones que este presidente se acaba de gastar en propaganda gubernamental, en donde aparece él y solamente él, donde intenta promover, como no ha podido promover su imagen de ninguna otra forma, lo ha hecho a través de este tipo de campañas costosísimas en radio y televisión, de manera señalada.
en donde hay muchísimos más recursos que los que se ha gastado los partidos políticos este año, o de las cifras de las que estamos hablando. Entonces, creo que no debiéramos, y esto es muy relevante, dejar de poner el dedo en el renglón sobre la importancia que tiene que los partidos rindan cuenta de los recursos que tienen, que en este momento hagan un ejercicio de solidaridad para con las circunstancias que vive el país, y esta otra búsqueda de hacerle trampa al país, de hacerle trampa a la democracia, intentando hacer pasar como un acto solidario lo que es en realidad un acto de restauración autoritaria, que es la idea de que no haya recursos públicos en la competencia política, y aún más nos han dicho que van por más restauración, es decir, que tampoco quieren que exista representación proporcional en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Bueno, particularmente en la Cámara de Diputados, esto significa que las minorías no se vean representadas. Es decir, se confunde con mucha frecuencia la idea de que por los pluris no se vota. Esto es un error, por los pluris se vota. Hay que modificar el modelo, por supuesto, de votación de representación proporcional, pero la proporcional, cuando se hace de manera adecuada, es la forma más directa y más, diría yo, justa matemáticamente, de representar a las personas y al pueblo de México. Entonces, detrás de esta campaña a la que ya se han sumado partidos como Morena o el Frente o el Partido Revolucionario Institucional, no hay, en mi opinión, sino un extraordinario esfuerzo por lucrar políticamente con el dolor de la gente, lo cual me parece una práctica indigna, porque no está en el sentido de construir condiciones solidarias y auténticas de transformación del país. O si me lo dejas decir de otra manera, Carmen, muchos, iremos sabiendo en los próximos días, muchas de los catástrofes que se sucedieron tienen que ver con este tipo de personas que no han actuado con responsabilidad en el servicio público y han permitido edificios de un tamaño que no debía ser permitido, o han permitido, digamos, unas formas de construcción que no debieron ser permitidas. Es decir, dentro de la tragedia también hay corrupción, y la forma de tapar la corrupción de estos señores no es iniciar por investigar eso, no es iniciar por dar y rendir cuentas en torno a este asunto, sino tratar de decir, vamos a devolver el dinero público. Ya no queremos que haya dinero para los partidos políticos, cuando ellos saben muy bien que eso lo único que representa es que la competencia política dependa de los más ricos, si me permites la expresión, en el país. Bueno, y eso es lo que nos está planteando. Yo creo que aquí, en todo caso, tú lo dijiste con toda claridad, lo que la gente quiere es tener autoridades electas que representen a la gente, autoridades electas en procedimientos apropiados, transparentes, democráticos, y que representen a la sociedad y que hagan valer los derechos de la sociedad, y que no se transfieran recursos multimillonarios del ámbito público a esas tareas que significan la competencia por la representación de la sociedad, pero ciertamente se están montando en un enojo social para replantear todo el modelo de competencia electoral, y nos puede llevar a cosas peores. Si nos descuidamos, podemos llegar al punto de perder lo que se había logrado en términos de un diseño de comunicación política, incluso en donde se privilegie el espacio público para que ahí hagan las campañas, en los tiempos oficiales de la radio y la televisión, en los tiempos del Estado de la radio y la televisión, y que las prerrogativas que se envíen o se entreguen a los partidos sean las necesarias, las razonables, no estas cantidades descomunales, y que sean eficientemente fiscalizadas. De ahí a plantear lo que están planteando, que es un cambio de modelo, bueno, entonces llevaríamos al punto de que México podría, dando la apariencia de que se responde a un clamor nacional, pues podríamos ir a un territorio donde dejemos en manos de las instancias más poderosas del dinero la conducción incluso de la distribución y transferencia de poder en México. Así es, Carmen, es una circunstancia en donde el Estado mexicano se encuentra en una crisis profundísima.
en una circunstancia en donde los partidos políticos se encuentran en una crisis enorme. En esa circunstancia se pretende establecer un modelo que dé mayores facultades a los beneficiarios de la impunidad a que puedan seguirla practicando, a los beneficiarios de los negocios multimillonarios que hay entre sectores privados y el sector público a que sigan funcionando. Por supuesto, lo que viene es que nos digan que tampoco debe haber propaganda en radio y televisión que sea a cargo del Estado y que ahora sean Televisa y TV Azteca nuevamente las beneficiarias de ese conjunto de recursos, o que sean los que determinen a quién sí y a quién no se puede entrevistar, en dónde sí y en dónde no se quiere debatir. En fin, me parece en esta proporción, Carmen, que hay que tener un extraordinario cuidado con esta práctica de ir doblando apuestas que está habiendo entre los partidos políticos. Es decir, en esta lógica en donde renunciamos al 100% como si eso no significara nada desde el punto de vista de la competencia política. El PRI dice que no significa nada por una buena razón, Carmen, porque ellos desvían recursos millonarios del sector público para competir políticamente, como lo vimos en el Estado de México. Claro que para ellos eso no significa nada si en solo 3 entidades desviaron en 2016 más de 1,000 millones de pesos. Claro que para ellos no significa absolutamente nada, sino la posibilidad de permanecer en el poder público a partir del ejercicio de recursos de manera ilegal, Carmen, pero que ahora se pretenden legalizar, sobre todo por la vía privada, y entender y construir un esquema en donde la gente no tenga una auténtica representación política. Bueno, a mí me parece que esto es un escándalo desde el punto de vista de la intentona autoritaria contra democrática que esta iniciativa, que qué bueno que van a firmar, porque quedará evidencia de ello, están poniendo en escena este partido y veremos qué hacen los otros. Hay que distinguir, porque todo se suma. Yo, por ejemplo, escuché a López Obrador hablando del particular, y lo mismo habla de este tema como del tema de la austeridad que es necesaria en el sector público. Bueno, es absolutamente reconocible la importancia que tiene el que efectivamente haya austeridad en el sector público, en el que haya rendición de cuentas, en que no tengamos los ciudadanos por qué estar pagando recursos onerosos a los servidores públicos. Eso me parece muy bien, pero eso no tiene que ver con que la competencia política sea regida, déjame decirlo así, por los que tienen el mayor número de recursos públicos en este país, que son un puñado de personas, que contamos, déjame decirlo también, Carmen, con el 1% del país concentra una cantidad de riqueza extraordinaria en un país con la desigualdad como el que tiene México. Entonces, creo que a pesar de la búsqueda de lucro político que hay detrás de toda esta práctica, a pesar de una lógica de competencia política en medio de la tragedia, lo que la gente terminará por entender, por comprender, por reconocer, es que no es a partir de esta suerte de soluciones tramposas como podremos hacer una modificación importante de las condiciones de la democracia en México. No es esta la vía adecuada para transformar al país. La vía tiene que ser el elegir personas que nos representen, que defiendan nuestros intereses en las cámaras, en los congresos de los estados, en la presidencia de la República, personas que tengan la máxima de mandar obedeciendo lo que sea el interés público y el interés de sus representados. Este es, en mi opinión, el tema que está detrás, y me preocupa profundamente porque veo mucho en las redes una suerte de euforia y de celebración, me parece que con falta de información respecto de lo que significa para el país asumir este tipo de prácticas, este tipo de conductas. No nos olvidemos del tipo de personas que están haciendo este planteamiento y de lo que representan y han representado para el país. El colmo es el del PRI cuando dice, ya te digo, no dice una palabra de austeridad, por cierto, Carmen, no dice una palabra de propaganda gubernamental, pero lo que sí dice es que en complicidad, me parece, con el Instituto Nacional Electoral, hay que regresar a la tesorería de la Federación como si se tratara de una renuncia normal de recursos públicos, cuando estamos hablando de una situación de excepcionalidad, cuando debería de haber una participación muy clara de la sociedad, de aquella parte de solidaridad que haya de parte de los partidos.
la sociedad tiene que participar fiscalizando que los recursos se destinen a aquellos que lo necesitan, Carmen. Hemos visto el escándalo que es el estado de Morelos, seguramente lo veremos en Puebla, lo hemos visto en otros lugares, es decir, recursos que no llegan a quienes están teniendo un momento de tragedia, o que llegan con la propaganda o con el condicionamiento de un conjunto de partidos que lo que han hecho es ir produciendo clientelas a lo largo de estos años, clientelas políticas a las que después de darle los recursos, y esto hay un conjunto de evidencia en torno al particular, les habrán de cobrar con votos los recursos que los ciudadanos mexicanos estamos mandando con nuestros propios recursos, porque no olvidemos, los recursos que se mandan de todo signo son nuestros recursos, son recursos que provienen de los impuestos que pagamos las y los mexicanos, y de pronto pareciera que son recursos que manda ¿quién? El presidente, su esposa, el gobernador en turno, su esposa, no. Son los recursos de las personas que ya llegan por la vía del Estado o que, como hemos hecho y hemos visto en estas semanas, tienen que llegar de modo directo por las propias personas, porque tenemos tal desconfianza del modo de actuar, del modo de proceder de las autoridades, de nuestros representantes, que no queremos darles a ellos el dinero o, digamos, el tipo de cosas que se están necesitando en un conjunto de lugares. Es verdaderamente, me parece que hay que hacer muy claro el tema, una denuncia clarísima sobre el intento de lucrar políticamente hoy con el dolor de los mexicanos. Eso debiéramos tenerlo muy presente quienes estamos advirtiendo este tipo de episodios, en este caso, Carmen, por la vía del Periscope. Pues ese es el tema, Alfredo Figueroa, que te agradezco analices y comentes esta tarde, ahora que estamos viendo cómo el PRI está planteando esto. Y sí, ciertamente había habido un empuje muy fuerte por parte especialmente de las televisoras y de algunos intelectuales que incluso han llevado recursos legales para enfrentar lo que llaman afectaciones a la libertad de expresión por uno de los ángulos que es el modelo de comunicación política, el modelo de comunicación y de competencia política. La manera que hoy existe para que los partidos accedan a los espacios de radio y televisión es producto de, cuántas cosas, producto de un conjunto de situaciones muy importantes que hoy no se pueden olvidar cuando se está planteando esto por parte del PRI, por parte de Movimiento Ciudadano, que también es una importante situación la que se está empujando por el PRD, el PAN, el Movimiento Ciudadano, y lo que a su manera está planteando López Obrador. Déjame, Alfredo, antes de despedirme del todo, decirte que estamos recibiendo aquí la comunicación que hace el PAN sobre lo que acaba de decir el PRI. Estamos viendo cómo dice el PAN que nuevamente miente el PRI. Déjame leo y me cuentas qué piensas. Desde el viernes pasado propusimos eliminar el financiamiento público a los partidos para destinarlo a los damnificados. Es falso que nuestra propuesta aplique hasta 2021. Proponemos una reforma constitucional que aplicaría de manera inmediata y pone las letras de inmediata en mayúsculas. Celebramos que el PRI se sume a nuestra propuesta de eliminar el financiamiento público a los partidos, aunque lo haga por los motivos equivocados. Ante la emergencia, es indispensable que de manera adicional se implemente de manera urgente un plan de austeridad y transparencia del gobierno federal. Ante la situación de emergencia que está viviendo el país, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN dice: la propuesta del Frente Ciudadano por México, del cual forma parte el Partido Acción Nacional, desde el pasado viernes, es eliminar al 100% el financiamiento público a los partidos políticos para destinarlo a los damnificados de los recientes sismos. Al tratarse de una reforma constitucional, esta reforma entraría en vigor desde este proceso electoral y no hasta 2021, como afirma el PRI. Por lo tanto, una vez más, el PRI miente y busca aprovecharse políticamente de la tragedia, lo cual es absolutamente deplorable. Condenamos la desinformación que el PRI promueve ante la ciudadanía lastimada por los recientes sismos. Esta reforma es necesaria, pero absolutamente insuficiente. Todo el dinero que reciben los partidos políticos y la autoridad electoral representa mucho menos del 1% del presupuesto federal. Por lo tanto,
La propuesta de reforma constitucional que presentará el PAN será integral e incluirá un verdadero plan de austeridad para el Estado mexicano a fin de poder canalizar la mayor cantidad de recursos a la reconstrucción de las entidades afectadas por los sismos este mes. Entre otras, proponemos las siguientes medidas. Las leo, Alfredo Figueroa, para que las puedas comentar si te parece. Propone el PAN las siguientes medidas: eliminar todos los seguros de gastos médicos de los altos funcionarios y que todos los servidores públicos se atiendan en el IMSS o en el ISSSTE. O si quieren tratarse en hospitales privados, deberán pagarlo con su propio dinero. Acabar con el derroche de recursos eliminando los viáticos, celulares y gasolina de todos los altos funcionarios. Eliminar todos los gastos de publicidad gubernamental, salvo los relacionados con salud, turismo y protección civil. Prohibir la utilización de aviones privados por parte de los altos funcionarios del gobierno federal, entre otras. Y dice el PAN, reiteramos nuestra solidaridad con las personas que han sido afectadas por los sismos. Bueno, ¿qué dices de esto, Alfredo Figueroa? Bueno, digo que me parece bien, como me parece bien en el caso de López Obrador, que sumen al tema el vinculado con la austeridad, con la idea de que eso debe ser evidentemente permanente. Los servidores públicos en un país como el nuestro, con la desigualdad y con la pobreza que hay, tienen que tener una vida, una suerte de recursos que les permitan desempeñar eficazmente su trabajo, pero sin derroches ni con privilegios de los que no goza la mayoría del país. Los servidores públicos pueden ir incrementando sus privilegios en la medida en que aquellos a los que representan los han incrementado. Entonces, bajo esa premisa y bajo esa lógica, por supuesto, me parece del todo correcto que se haga un planteamiento de esa naturaleza. Ahora, el planteamiento de ir a una idea de desaparición de recursos públicos y mucho más al tema de los pluris, no es el caso del PAN. En el caso del PAN solamente es de desaparición de recursos públicos. Me parece que hace exactamente el mismo juego que pretende proponer quienes así se colocan en cualquiera de los partidos, el PRI, Morena y los demás. Me parece una trampa absolutamente, Carlos. Me parece que es irresponsable políticamente, irresponsable democráticamente actuar en esa dirección y en esa condición, porque, mira, hay dentro de ello un tema que debe analizarse. Hay varias mentiras aquí puestas en la escena entre quienes hablan de una reforma constitucional que entra inmediatamente. Mienten absolutamente por lo siguiente. La única manera que hay de que haya una modificación legal, hoy por hoy, en materia electoral, una modificación legal, como es la que tiene que ver con los recursos públicos, es una que haga que no el artículo de la Constitución que habla de la materia electoral, sino el que habla del tiempo que se requiere para hacer una modificación, que es el 105 de la Constitución, nos establecen que tiene que ser 90 días antes de que inicie el proceso electoral que se pueden hacer modificaciones. Lo que quiere decir, Carmen, que se tendría que modificar el artículo 105 para dejarlo sin efectos y de modo retroactivo, porque el proceso electoral ya inició. Es decir, pues sí, hay en esto, por supuesto, controversia desde el punto de vista de si esto llevado a la Corte o a un tribunal, digamos, de mayor altura que el electoral que tenemos hoy, se admitiese como válida una reforma en estos tiempos retroactiva a derechos que tienen entes públicos o que tienen las propias personas. A mí me parece que en ello hay, desde luego, una controversia muy importante y no se trata de un asunto automático. Por eso creo que toda la trampa de ir por la Constitución como si además no se tuviera que aprobar por dos cámaras. Y después, Carmen, para hacer una modificación constitucional, esta tiene que dar una gira por la mayoría de los estados del país y ser aprobada por los congresos de los estados del país. Es decir, no estamos hablando ni muchísimo menos de que la reforma constitucional, esto que ha dicho el PRI y esto que ha dicho el PAN, sea un asunto que vaya a poder ser aplicado de manera inmediata, aun y cuando se iniciase mañana el proceso de reforma constitucional. Va a llevar meses, Carmen, porque para que la Constitución se reforme, se necesita, ya te digo, que los congresos de los estados lo aprueben y la mayoría de estos congresos lo aprueben.
Por lo tanto, el lapso que transcurriría pues no sería menor a 2 o 3 meses. Creo que lo que es la expresión de esta desesperación pública de los partidos políticos, de las élites políticas, procede esencialmente de la búsqueda de una clientela política, porque han dejado de ser referente y representante, porque han dejado de ser confiables para las personas. Lo que está detrás de todo este conjunto desesperado de prácticas, irresponsables algunas ellas, bien intencionadas otras, o de lucro auténtico, es un problema gravísimo que tiene que ver con que las mexicanas y los mexicanos no creemos en las personas que nos representan. Es un fallo democrático de muy alta estampa, si me explicas, si me permites el término. Es muy claro que estamos frente a una circunstancia de crisis política, de crisis de las instituciones del Estado, de crisis de los partidos políticos, de crisis de la seguridad pública, y hoy además en medio de una tragedia natural como la que hemos estado experimentando, natural y humana. Por eso es necesario seguramente que sea un ejercicio también quizá desde la sociedad, no veo otras instancias, Carmen, a tener una discusión responsable sobre la democracia que tenemos y entrar en un proceso ya francamente de transición a la democracia y de búsqueda de un camino de transformación del país. Eh, yo creo que ese es el camino que tenemos que plantearnos. Mismo en la propia iniciativa en la que yo participo, estamos justo ahora haciendo un proceso de consulta sobre el tema de contender sí o no a la presidencia de la República, que las personas vayan decidiendo qué implicaciones tiene, cuál es el escenario que tenemos, porque en este momento no se trata de ver quién asume un puesto de elección popular. En este momento se trata de reconocer las circunstancias en donde nuestra democracia no funciona, nuestras instituciones están secuestradas, las que eran autónomas, en donde no tenemos un horizonte de competencia política y donde además hay este tipo de arribismos que vemos medrando con una tragedia. Creo que ahí está, en ese fondo está lo que tenemos que replantearnos como país de cara a las condiciones actuales, y además, hay que decirlo, en medio de una extraordinaria solidaridad de las personas, de quienes salieron a la calle, de quienes llevan muchos días sin dormir, buscando personas, moviendo escombros, llevando sándwich, ofreciendo café, en fin, lo que cada quien ha podido, incluso difundiendo en redes sociales, quienes tienen muchas personas que le siguen, en fin, organizando lo que el Estado no es que no solo no pueda, sino que la gente ya no quiere que participe. Lo que veíamos hoy tempranito en el espacio tuyo era policías y ciudadanos intentando, discutiendo y debatiendo porque no los dejaban entrar a ayudar. Es este el grado de condición de desconfianza que ha crecido en el país y que tenemos que atajar, entender y tomar altura para analizar, Carmen. Pues ahí está, Alfredo Figueroa. Este es un tema de la más alta importancia por todo lo que implica. Y bueno, pues están ya las voces, los periodistas, los analistas, la gente que tiene conocimiento de lo que es el tema político electoral en términos de la legalidad y de lo que es el modelo de competencia política que prevalece y que está en la Constitución, pues escribiendo y hablando del tema. Está hoy, decíamos más temprano, la revista Proceso con un informe de Jesús Cervantes, que el título es muy sugerente. El altruismo partidista viene con truco, Alfredo. Absolutamente, tiene razón Jesús. El altruismo partidista viene con truco, viene con trampa, viene tratando de engañarnos, cuando lo que debiera exigirse es un reconocimiento de su incompetencia, de su incapacidad, de su responsabilidad, un asumir una culpa y una responsabilidad de las cosas que han hecho, de una traición política que le han hecho, y me refiero aquí particularmente no a quien ha encabezado la impunidad, que es el PRI, sino a los propios partidos de oposición. Si los partidos de oposición creen que mintiéndole al país es como van a conseguir su confianza, se están equivocando. La única manera que hay de conseguir la confianza de las personas es empezando por reconocer los propios partidos políticos la traición democrática de la que han sido beneficiarios ellos en el ejercicio del poder público. Me refiero a todos, Carmen. Me refiero a Morena, me refiero al PAN, me refiero al PRD, me refiero al MC, me refiero a todos estos partidos, que no van a pasar de un día para otro
ni por bendiciones, ni a través de simulaciones, a generar confianza entre la gente. La confianza se tiene que hacer a partir de un ejercicio de honestidad política entre quien está pidiendo la representación y quien se la va a dar. Si el mecanismo de construcción sigue siendo la mentira, la simulación, la fe ciega, no vamos a ningún buen camino. Hay que llamar a esos partidos de oposición, a esos líderes de oposición que están ahí hoy hablando, en la parte de buena intención que puedan tener sus planteamientos, a decirles, señores, tienen que hacer una reflexión política sobre las circunstancias que vive la República. No pueden sumarse a la lógica de mentiras, de trucos, que se les está proponiendo desde el propio gobierno, o van a volver a ser funcionales a los intereses del PRI. Mira, nosotros, eso es exactamente lo que nos estamos preguntando. Nosotros no vamos a contribuir, o yo por lo menos, a tener en mi participación política o pública, tampoco de carácter académico, un trabajo de funcionalidad a los intereses que han destruido una democracia que querían hacer. Me parece que ahí está en el centro una reflexión honda que tenemos que darnos. Puede que sea difícil eso, Carmen, y puede ser que sea difícil ese llamado, pero no veo ninguna otra ruta digna para modificar las condiciones de un país que se encuentra agraviado y que quienes lo han agraviado quieren hoy ejercer dádivas que no corresponden. Pues no solo eso, no solo es un tema de plantear la cuestión como si fueran dádivas, sino que se está aprovechando la circunstancia pues para cumplir lo que muchos poderes oligopólicos de este país han pretendido, que es regresar al modelo de dinero público, dinero privado, como el que domine la competencia electoral, dinero privado que desde luego sabemos en manos de quién está y quién estaría detrás de esos financiamientos a los partidos, y eso creo que la sociedad mexicana tiene que tener muy claro. Bueno, acabamos de experimentar, Carmen, un ejercicio de los que pensábamos ido, ¿no? Yo la verdad es que como no tenía mucho tiempo sin ver Televisa, pero bueno, de los que pensábamos que ya no se estaban reproduciendo en esas condiciones, en el Canal 2, en una cobertura vinculada a la escuela que está en Coapa, a la escuela Repsam, ¿no? Uh-huh. Un ejercicio al final donde gobierno y cobertura terminan construyendo una ficción que tuvo ahí a buena parte de buena fe de las mexicanas y los mexicanos viendo el asunto, ¿no? Un comportamiento de la Marina que es inexplicable hoy por hoy, y estamos viendo justamente a partir de lo que sigue representando el modelo de comunicación que quiere determinar quiénes son los que gobiernan. Porque al final del día, lo que aquí está detrás es esta suerte de chantaje político que buscan, por ejemplo, estas grandes compañías de televisión, para justamente volver no solo a tener rating, recursos, etcétera, sino para controlar qué es y lo que no pueden hacer nuestros representantes. Porque lo que pasa es que son representantes de ellos, no son representantes de la gente. Y ese es el fondo del problema, por ejemplo, en la modificación del modelo de comunicación política. Si regresamos a la venta y a la compra de tiempos en radio y televisión, ¿a qué vamos a volver? A algo que ni siquiera hemos conseguido del todo, sí, pero vamos a normalizar y a garantizar y a legalizar el que el interés que defiendan los que están en las cámaras, los que están en la presidencia de la República, sean los intereses de aquellos que los patrocinan, como puede ser la televisión, como puede ser la radio, como puede ser, desde luego, las constructoras, como puede ser el señor Slim, en fin. Uh-huh. A eso es lo que está detrás. Por eso digo que no es una intentona menor la que pretende el PRI. Claro es una intentona elaborada que lo que busca es una regresión y la normalización de una regresión por la vía constitucional, Carmen. Pero no solo es el PRI, autoritaria. Oye, pero no solo es el PRI, es el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y PRI. En esa lógica estamos hablando de prácticamente todos los partidos políticos, en algo que, bueno, nos tiene que hacer pensar a la sociedad, efectivamente, si se puede poner peor todavía. Claro que se puede poner peor si no nos cuidamos de lo que podría estar detrás de esto que parece una bondad infinita de los partidos que se desprenden de recursos, cuando en el fondo lo que estamos viendo es otra cosa. Cuando en el fondo lo que estamos viendo es justamente el intento de mayor control, de menos democracia
en el país a partir de ese conjunto de prácticas. Por eso creo que la sociedad debe reaccionar, debe tener información y reconstruir y construir una reflexión en donde lo que exija sea responsabilidad de los gobernantes. Yo, efectivamente, se trata de todos en este caso, Carmen, pero espero, que haya una reacción de aquellas fuerzas políticas que vemos en el país, que aspiran a gobernarle, y que hagan una rectificación de la postura que han asumido y que además cierren la puerta a lo que ya viene, que es la intentona de también devolver los tiempos de radio y televisión al presidente para que además los mexicanos le paguemos a las televisoras esos tiempos. Solo eso nos faltaría después de todo esto que ha pasado, Alfredo Figueroa. Ahora, para cerrar, ¿estarás de acuerdo que la sociedad tiene sobradas razones para decirle a los partidos, oigan, qué cantidad de dinero se gastan? 25,000 millones de pesos en 2018, las prerrogativas, la falta de transparencia. Hay una razón profunda de reclamo sobre el uso del dinero público que está llevando al punto de decir a los partidos, ¿cómo resolvemos el tema? Vamos a cerrar el financiamiento público, pero no nos están diciendo lo que acabas tú de mencionar. Entonces, ¿quién va a estar financiando a los partidos políticos? Pues deslimpa abajo, ¿no? Pues sí, y además creo que, digamos, evidentemente por eso empecé diciendo, hay un reclamo social justo. Claro. Absolutamente justo. Nadie está negando que la gente está hasta la coronilla del uso de dinero público en cantidades millonarias y de un uso de dinero público sin transparencia y de dinero público y del dinero colateral que no se supervisa ni se fiscaliza. Y que ya vimos que es por lo menos 2 veces más grande, Carmen, 2 veces más grande que lo que hoy conocemos. Es decir, hoy tenemos, si estamos hablando de 25,000, bueno, pues son 75,000 millones, 50,000 no los vemos. Y proceden de desviaciones de recursos públicos que también son nuestros. Ese es el fondo de la circunstancia. Por supuesto que ahí, en ese ejercicio, en donde además la autoridad ha dado sobradas muestras de ser incapaz e incompetente para hacer una fiscalización, ahí es donde los partidos dicen, bueno, pero además que ya no haya recursos públicos, pues claro, porque desvían cantidades millonarias. Esto es lo que está en el fondo. El reclamo social es muy importante, no solo de los partidos, del gasto público, de todos los gastos onerosos, pero sobre todo, Carmen, de la corrupción. La corrupción en el ejercicio de la construcción de escuelas, de hospitales, de carreteras, como hemos visto con el caso OHL, de obras como las de Pemex y Overreach, en fin, de gobernadores que viven una vida de sultanes. En fin, es ahí donde tenemos que poner el acento, es ahí donde tenemos que trabajar y no dejarnos engañar por propuestas que en el fondo lo que pretenden es lucrar con nuestro dolor. Y esta parte donde también lleva truquillo, cuando cuando los que dicen hay que reducir los gastos de publicidad gubernamental, bueno, nadie se va a pelear con eso, pero dejan abierta la puerta solo para los servicios de salud, solo para los temas turísticos y no sé qué otra cosa más. Pero ahí hay que ver, que suena muy bien en el papel, pero también hay que ver y revisar lo que ha pasado en los últimos años y ver en qué ámbitos del presupuesto nacional se ha incrementado notablemente el uso de dinero público para los medios de comunicación, para estas campañas gubernamentales que no todas se justifican, aunque sean de salud o de turismo. Ahí corre una cantidad de dinero en campañas de todo tipo, las que son indispensables y muchísimas que no, y a través precisamente de estos ámbitos de gobierno es que se ha redireccionado una enorme cantidad de presupuesto nacional, incluso con presupuestos que rebasan sobradísimamente lo que se presupuestó originalmente para ello. Por supuesto, y es otra expresión del problema de representación que tenemos, y por eso tenemos que, por ejemplo, hacer propuestas para que no sean los propios gobernantes quienes ejerzan esos recursos, para que exista gente otra vez de la sociedad que ha decidido no ser representante, pues no tiene vías para la representación, que sean ciudadanos honestos los que se dediquen a revisar cómo se gastan estos recursos. Claro que quien ha sido omiso en este sentido es el Poder Legislativo, en materia del artículo 134 de la Constitución durante años, Carmen. Y claro que la instancia que más gasta en este país y que se duplica y triplica aquello que le fue autorizado para gastar en propaganda es la Presidencia de la República.
es Enrique Peña Nieto. Esta es una práctica que se adoptó con mucha claridad, Carmen, desde la llegada de Vicente Fox al poder, permaneció con Felipe Calderón y ha permanecido e incrementado esa condición con Enrique Peña Nieto. Es ahí, los mexicanos y las mexicanas deben saber que es ahí donde hay que, entre otros lugares, que restringir un gasto que, como tú muy bien dices, siempre tiene elementos, digamos, para hacerle trampa a incluso el intento de no disposición de recursos para que se promuevan servidores públicos. Hemos visto esto en los últimos 18 años de manera muy acelerada, pero hemos escuchado poquísimo, Carmen, y escuchamos poquísimo de esto, porque los beneficiarios parcialmente de este tipo de recursos son los propios medios de comunicación, las televisoras, las grandes televisoras, no las pequeñas, las grandes cadenas de radio, no las pequeñas, las que son beneficiarias de este tipo de asuntos. Y hoy incluso algunos diarios nacionales que vemos supeditados permanentemente a la agenda del gobierno o presentando publicidad encubierta para mantenerse. Este es el escenario que debiéramos poner en escena, y creo que aunque cueste trabajo y que es complejo hacerlo por la vía de las posibilidades que hoy nos dan las redes sociales, hay que intentar ofrecer información a las personas para que la reflexión sobre lo que nos proponen los gobernantes la hagamos a partir justamente de un ejercicio de información y no a partir de los mecanismos de chantaje típicos. Pues ahí está, Alfredo Figueroa, coordinador general de la iniciativa Ahora y exconsejero general del IFE. Gracias por tomar la comunicación. Sigamos hablando. Ya no hablamos, pero a lo mejor al ratito, si nos das tiempo, o mañana, si te parece, que está haciendo esta tarea que está haciendo, entre otras organizaciones, precisamente esta iniciativa. Hace rato hablábamos con Alfredo Lecona sobre esta iniciativa que está permitiendo machar las necesidades con las ayudas. ¿Cómo hacemos para organizar el tema de la emergencia que está cruzando por estos días? Y bueno, habrá oportunidad de seguir hablando de ello si me lo permites. Por lo pronto, gracias, Alfredo, te mandamos un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Carmen. Gracias. Igualmente, Alfredo Figueroa, con estos temas que son muy importantes. Y sí, tener la mirada absolutamente de águila en serio, porque bueno, pues aquí el más chimuelo marca, ¿cómo dice? El más chimuelo más carrieles, es un dicho que viene que ni mandado a hacer para estas cosas. Vamos con